Bienvenidos al canal. Hoy estoy en Nules, en la provincia de Castellón, que es cuna del cítrico y de la cerámica, en el cual quiero hacer un recorrido por toda la zona visitando los vestigios que quedan de la Guerra Civil Española. También tiene un pueblo totalmente amurallado que pertenece a Nules, que se llama Mascarell. También voy a dar un repaso por un castillo, quiero ver el Marjal, quiero ver un montón de cosas que os lo quiero compartir y espero que me dé tiempo porque es un poquito ya tarde, no son más de las 12 de la mañana y quiero repasarlo por aquí. Así que voy a empezar a enseñaros cosas. Y la primera parada por aquí, entre Campos de Naranjos y la autovía que está ahora construida justo al lado, es a los búnkeres de la Guerra Civil, que están construidos en el año 1938 para la llamada Batalla de Levante. Aquí tenéis uno de los primeros búnkeres, que es el búnker número 1. Voy a hacer ahora la visita y os lo voy a compartir. Tenéis muy bien explicado el mapa con toda la información de los búnkeres y aquí se puede ver perfectamente que el primer búnker está partido en dos por un gasoducto. Se ven ahí los tubos naranjas. Uno de los mejores búnkeres es este, que es el número 2, que está súper bien conservado. Y voy ahora a entrar para enseñároslo por dentro, porque se pueden entrar, es visita gratis. Mirar la altura de la puerta, que me vendrá por aquí, será apenas 1,5 metros. Y vamos a entrar para acá. A ver si no me doy. Casi mide 1,90, medirá el techo. Y mirar lo largo que es. Mide lo que son de largo, son 15 metros o 18, entre esa medida está. Y son 3 metros de ancho. Y según el plano pone que hay 5 búnkers, de los cuales solo me salen 4 señalados. Supongo que por la construcción de la autopista que pasa por en medio, igual uno en su época desapareció. Y había dicho que el 2 era el más largo, pero yo creo que este es mucho más, porque mirad, la puerta directamente puedo entrar sin agacharme prácticamente. A ver, me roza un poco, pero se puede entrar bien. Y mirad lo grande que es este de aquí. Yo creo que será el más grande de todos. Pero no, el de 18 metros, yo había leído que entre 13 y 18 medían de largo todos. Y mirad este, lo grande que es, que también tiene aquí su parte de la cúpula. Y creo que he ido visitando de los peor a los mejor conservados, como este, que es el último que me queda por ver. Mirad la entrada. Ahí hay un cartel que no sé qué quiere decir, si alguien lo sabe que me lo ponga en comentarios. Y pone que esto está construido con partes de las calles de Nules, bordillos y calzada, y luego ya rematado con cemento y hormigón, claro. Y después de visitar los búnkers me traslado hasta la costa, que estoy a 4 kilómetros del núcleo urbano de Nules. Tiene también playa y mirad qué fantásticas aguas. Si venís en verano se puede disfrutar de estas aguas turquesas y no está nada masificada la zona. Mirad, son todo casitas bajas y son unas antiguas villas del siglo XX donde se refugiaron en la época de la guerra. Todos los vecinos de Nules venían muchos hacia aquí y era una zona tranquila. Incluso el escritor español Rafael Alberti vino aquí a refugiarse en una de estas fantásticas villas en primera línea de mar. La Comunidad Valenciana cuenta con 16 faros y uno de ellos es este que se encuentra aquí en Nules y es uno de los 2 únicos faros de toda España que está proyectado por una mujer. Este es del año 1992, por eso veis que es un faro más moderno y mide 38 metros de altura. Y siguiendo mi paseo después de ver el faro y toda la línea de costa, llego al estanc de Nules, que es este Marjal, que tiene esta pequeña laguna que os la voy a enseñar ahora, que es impresionante. Es una zona muy tranquila con aves, como habéis visto, y hay varios carteles que os informan de las aves que hay, los peces, todo lo que hay. Y lo más bonito es esto, que mirad, hay una pasarela aquí donde se tienen que ver unas puestas de sol increíble que se pondrá por allí. Yo he venido más por la mañana, pero mirad qué sitio tan bonito. Y están huyendo de mí todos estos pájaros. ¿Que serán? Son gaviotas. Pero también hay muchos patos y muchos tipos de aves. Mirad quién tengo por aquí. Mis amigos que van por aquí. Huyen de mí. Y antes de llegar a Nules me encuentro entre Naranjos esta villa romana de Benicató, que es del siglo II a.C., que es un yacimiento arqueológico que, como estáis viendo, está todo vallado y se puede ver desde fuera, y en el cual se han encontrado restos de, pues imaginaros, cerámicas, monedas de la época, un montón de cosas, y lo podéis encontrar aquí entre Naranjos y con vistas de fondo de la Sierra de Espadán. Y ya por el casco urbano de Nules he aparcado pegado a la estación, que tiene parada de Renfe. Podéis venir en tren también a visitar Nules.
Y ahora estoy en lo que es el jardín botánico, que tiene varias entradas, que cada una le han puesto un nombre. Y tenéis por aquí cartelitos con las especies de árboles que han colocado, las plantas que hay, toda la vegetación. Y es un sitio bastante tranquilo. Voy ahora a adentrarme a enseñaros más cositas del pueblo. Apenas 2 minutos, se veía de contraluz, pero esta es la iglesia de Nules, todo esto. Y ahora voy a la Plaza Mayor y os la voy a enseñar. En la Plaza Mayor se encuentra el ayuntamiento y la iglesia de San Jaime y San Bartolomé, que se colocó la primera piedra en 1944 tras su reconstrucción. La original iglesia era del siglo XIII, pero el 7 de julio de 1938 el templo fue dinamitado por las tropas republicanas y convertido en escombros. El actual templo tiene 3 naves y crucero de estilo historicista. Actualmente esta plaza es el centro neurálgico y comercial. Paseando encontraréis también el edificio del mercado, que es del año 1934 y es de estilo modernista. Y está justo al lado de esta placita que se celebra el mercado todos los miércoles. Y otro edificio para visitar es el Templo de la Sagrada Familia, que es lo que queda del convento de las Carmelitas Descalzas, que es del siglo XVII y sufrió bastantes destrozos durante la Guerra Civil y fue reconstruido por regiones devastadas, que hay un cartel ahí que lo pone, y están en una coqueta plaza con un pozo, que hay un cartel que ha puesto el ayuntamiento también, que fue trasladado del antiguo claustro porque tenía unos terrenos que fueron vendidos después para hacer construcciones alrededor y por eso solo queda lo que es el templo. Y siguiendo mi visita a otro sitio que había que ver era el Calvario, que es del siglo XVII o XVIII y está al final del Calvario. Veis aquí que está cerrado, no se ve nada, son todo cipreses. Está la ermita del Calvario, que está abandonadísima y está en un aspecto lamentable, que está cayéndose. Y el único museo de medallística que existe en España es este, que está aquí en Nules. Se llama el Museo de Medallística Enrique Giner y lo podéis visitar por las mañanas. Yo he llegado tarde, está cerrado, pero podéis verlo por aquí. Se ven unas esculturas por fuera y falta hacer la visita por dentro, pero si venís os lo recomiendo la visita. Además del museo medallístico, existe otro museo que es el Museo Arqueológico, el cual están todo lo encontrado de vasijas, monedas, todas las cosas que se han encontrado en la población, lo podéis encontrar allí. Si os interesa os dejo el enlace de la web de turismo en la descripción del vídeo y pediros lo que no os lo he dicho todavía, que os suscribáis al canal si no lo estáis. Espero vuestros comentarios, me gusta, etcétera. Y ahora estoy en el punto final, que era lo que más me gustaba, que lo voy a visitar, pero no os lo voy a grabar todo porque tengo un vídeo ya en el canal que os dejaré aquí arriba el enlace, que es Mascarell, que es el único pueblo totalmente amurallado de la Comunidad Valenciana y de España. Incluso hay 2 solo, que otro está en Valladolid y otro es este, que es Mascarell, que esta muralla es del siglo XVI y es donde expulsaron a los moros. Vinieron todos aquí a vivir y ahora en la actualidad es un pequeñito pueblo de unos 300 habitantes. Así que si os interesa ver un poquito más os lo recomiendo, que es precioso Mascarell, está rodeado de naranjos y os lo detallo más en mi vídeo dedicado exclusivo a Mascarell que hice el año pasado. Os lo pongo aquí arriba el enlace. Y ya nos vemos en la próxima aventura. Espero que os haya gustado el vídeo paseando por aquí, disfrutando de este día. Nos vemos ya en otro vídeo. Gracias.